A esta actividad y como les decía, darles la bienvenida como coordinadora del programa de Obras Te Acompaña, que es parte del Departamento de Obras Civiles. En esta oportunidad, en esta segunda charla, ¿verdad?, que hemos organizado como equipo de Obras Te Acompaña, vamos a abordar, ¿verdad?, las temáticas relacionadas a manejo de tiempo. Por lo tanto, la charla titulada o el taller que vamos a hacer el día de hoy se titula Aprendiendo a manejar el tiempo. ¿Quiénes van a participar en esta actividad? Bueno, profesor Carlos Ovalle como moderador, ¿ya? Y en segunda instancia, nuestros tutores del programa de Obras Te Acompaña, Carlos Ulloa y Anselmo Rodríguez. Sin más preámbulos, le doy paso, ¿verdad?, a Carlos para que pueda dar inicio a esta actividad. Hola. Les cuento un poquito cómo se va a desarrollar esto. La idea es que yo les voy a dar una pequeña introducción sobre la base que existe desde la teoría en cuanto a la memoria, el aprendizaje, cómo esto se relaciona con algunos elementos como nuestro sentido y la capacidad de estimular que existe. Y posteriormente, eso va a ser muy pequeño, va a ser cortito. Y después la idea es que les podamos, en este caso nuestros tutores, les puedan entregar a través de la práctica, de su propia práctica, ciertas herramientas y ciertas experiencias en torno a sus capacidades para organizar el tiempo y finalmente para aprender, siempre tomando en consideración que la gestión de tiempo es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier método de estudio, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, yo les voy a compartir pantalla ahora. Ya. Entonces, el aprendizaje y la memoria. Siempre nos preguntamos qué es la memoria o cómo funciona la memoria. A través de la investigación nos hemos dado cuenta, además, de que existen diferentes tipos de memoria o desde, desde la investigación también se ha dividido la memoria en varios tipos. Según la RAE, la podemos definir como la facultad psíquica por la cual se retiene y recuerda el pasado. La memoria entonces va a ser una facultad mental para conservar y recuperar estados conscientes, evocándolos en nuestro presente. ¿Qué se hace con la memoria? La memoria podríamos considerarlo como, si nos vamos como a la cibernética, lo podríamos considerar como un disco duro. ¿Sí? Un disco duro donde uno almacena información y que uno busca para recuperar, para traer a nuestro presente y para poder trabajar con ella. Pero es un poco más complejo que eso. Se puede dividir entonces en tres tipos de memoria. Vamos a ver la memoria inmediata o a corto plazo, que se refiere a aquellos elementos con los que yo voy a utilizar o que yo voy a memorizar en el plazo inmediato. Por ejemplo, cuando yo tengo que memorizar un número de teléfono, ¿ya? O una secuencia de números, por eso les pongo los números en la pantalla, y que yo voy a guardar en mi memoria, pero voy a utilizar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, yo les digo cinco números. Esos 5 números ustedes los guardan, los anotan, ¿sí? O los guardan en un momento, van a su pieza, los anotan, y después de eso ustedes ya desechan esa información guardada. La olvidan. Eso es la memoria inmediata o a corto plazo. La memoria diferida o largo plazo, por eso les pongo el dibujo de un pendrive, perdón, la imagen de un pendrive, es la memoria que yo guardo, que yo internalizo, ¿ya? Y que yo no necesariamente voy a tener presente en el consciente constantemente, sino que yo la voy a tener guardada. Por ejemplo, el recuerdo de su infancia, la salida a la playa que tuvieron con sus abuelos cuando tenían 8 años, todo eso va a estar guardado en la memoria a largo plazo. Y ustedes no van a estar haciendo constante acceso a eso. Ustedes van a acceder a eso a través de unos elementos que se llaman huellas mnémicas. Entonces, cuando yo quiero traer esos elementos a la conciencia, yo voy a acceder a una huella mnémica que me va a llevar a ese recuerdo y ese recuerdo va a ser traído a la conciencia para que yo pueda utilizarlo. Si llegan a tener alguna pregunta, chicos, con algo de esto, interrúmpanme, no hay problema, ¿ya? Y posteriormente, la memoria de trabajo.
que quizás sea uno de los tipos de memoria más complejos porque engloba los otros tipos de memoria. Cuando yo utilizo la memoria de trabajo, lo que hago es utilizar tanto memoria a largo plazo como memoria a corto plazo, como capacidades cognitivas y elementos conscientes. ¿Cuándo utilizo yo, por ejemplo, la memoria de trabajo? Por supuesto, cuando estoy trabajando por ejemplo, cuando estoy haciendo un documento, cuando estoy trabajando en un trabajo, valga la redundancia, cuando estoy respondiendo una prueba, cuando estoy hablando. Porque la memoria de trabajo es uno de los elementos principales para lograr comprender el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es escuchar lo que me están diciendo, entonces eso va a despertar huellas mnémicas que me van a llevar a aquellos elementos guardados en mi memoria a largo plazo sobre el lenguaje, lo voy a traer al presente y además de eso voy a ocupar mi memoria inmediata para saber qué es de lo que me está hablando la persona en el momento. Esa es la memoria de trabajo y es la que yo voy a estar utilizando para desarrollar en general actividades más complejas, como el entendimiento del lenguaje. La relación entre aprendizaje, sentidos y memoria es fundamental. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a acceder a muchas de mis huellas mnémicas a través de mis sentidos, a través de despertar ciertos elementos. No sé si les ha pasado de repente que ustedes huelen algo y les evoca un recuerdo de la infancia, o comen algo y les recuerda otro recuerdo de la infancia cuando ustedes fueron, no sé, por ejemplo, a comer helados con su abuelito. ¿Ya? Eso son los sentidos, son sus sentidos evocando recuerdos. Y estos sentidos, además, es lo que nos permite acceder al mundo de los estímulos. ¿Se acuerdan en el colegio? Yo creo que muchos de ustedes vieron la teoría de la cueva de Platón. Bueno, es algo parecido. ¿Sí? Es a través de sus sentidos que ustedes acceden al mundo. Por lo tanto, ahí va el primer guiño que le podemos hacer al aprendizaje. Es importante conocernos y saber qué sentidos son los que nosotros más utilizamos o qué sentidos son los que a nosotros más nos ayudan a aprender. No todos somos iguales. Y ahí viene el tema de conocernos, ya que al no ser todos iguales, cada uno de nosotros va a tener ciertos sentidos más desarrollados o más asociados a nuestra capacidad de aprender. Y en la medida que nosotros utilicemos diversos sentidos para poder aprender, además vamos a dar un espectro mayor a nuestra capacidad de aprendizaje. Se lo explico con ejemplo. Por ejemplo, hay gente que le resulta mucho mejor escribir las cosas cuando las están aprendiendo. ¿Ya? Están ocupando su memoria kinésica. Están escribiendo. Hay personas que les resulta mucho mejor leer en voz alta. ¿Qué están haciendo ahí? Están ocupando el sentido de la vista y están ocupando el sentido auditivo al mismo tiempo. Hay ciertas estrategias que nos permiten incluso activar otros sentidos, que tienen que ver, por ejemplo, hay una técnica que es bastante interesante y es estudiar con determinado aroma. Por ejemplo, un aroma o un incienso en particular. Entonces, cuando ustedes van a memorizar algo o van a aprender algo, lo van a leer con este aroma en el aire. Solo con este aroma en el aire, de preferencia, y ese aroma en el aire no lo utilicen constantemente en su vida, sino cuando ustedes están en situaciones de aprendizaje. Y cuando ustedes van a la prueba, por ejemplo, se ponen un poco de este aroma en la manga de su chaleco. Y cuando están respondiendo, si quieren evocar o acceder a un nuevo sentido para volver a evocar una de estas huellas mnémicas que les digo yo y acceder a cierto elemento de la memoria, huelen su chaleco y evocan un nuevo sentido y evocan una nueva huella mnémica, o perdón, una huella mnémica a través de un nuevo sentido. Entonces están llamando al aprendizaje desde varios sentidos al mismo tiempo. Esa es la importancia de nuestros sentidos en torno al mundo que nos rodea, ¿ya? Ya que son la puerta hacia el mundo que nos rodea y por tanto también la puerta hacia el aprendizaje. Dicho todo esto, como para dar una pequeña introducción a todo lo que tiene que ver con memoria y aprendizaje, y más allá de todos los métodos de aprendizaje que ustedes puedan encontrar, ya pueden encontrar varios métodos de aprendizaje si los buscan y si en algún momento quieren profundizar más sobre ellos, podemos hacer otra charla.
Por ejemplo, está el método Pomodoro, que tiene que ver con gestión de tiempo, el método Feynman, etcétera. Hay muchos métodos diferentes de aprendizaje. Lo importante es saber encontrar qué métodos son los que nosotros más nos hace sentido, recuerden, a través también de nuestra propia concepción del mundo estimular. Hay un tema que es central que tiene que ver con la gestión de tiempo y cómo nosotros nos organizamos. Todo esto tiene que ver mucho, más allá de lo que nosotros podamos pensar en torno a la teoría, ¿ya? Porque toda la teoría la podemos conversar, la podemos discutir y la podemos abordar durante mucho rato, tiene mucho que ver con la práctica. La práctica es un elemento que es esencial en el mundo del aprendizaje, y los que mejor experiencia en este caso les pueden dar en torno a la práctica y a la experiencia son, por supuesto, alumnos que ya hayan pasado por lo que ustedes están pasando. Y por eso ahora le voy a dar el pase a Carlos Ulloa primero, posteriormente a Anselmo, para que sean ellos quienes desde su experiencia les expliquen cómo ellos han logrado gestionar su tiempo y desarrollar diferentes formas de aprendizaje. Carlos. Gracias, profesor. Voy a pantalla. Y bien, como el profesor dice, la intención de esta charla es más que nada tomar un problema que ustedes tenían, que nos han hecho llegar varias personas, que es justamente no saber estudiar, o que les cuesta mucho, no saben cómo organizarse al momento de enfrentar una prueba, un trabajo o algo. Más sobre todo que acá en la universidad todo es nuevo, uno está totalmente independiente, cuesta mucho ser autovalente en algunas cosas. Entonces acá un poco lo que queremos brindarle es justamente lo que el profesor decía, cómo han batido nuestra experiencia, nuestros años de experiencia, pensando que yo entré en el 2012, 9 años que he estado desarrollando como un método para organizarme, Anselmo de igual manera con su tiempo. Entonces, presentárselo a ustedes. La idea es que la curva de aprendizaje de esta organización para ustedes sea mucho más rápida, no pierdan tiempo en algunas cosas o que mejor vayan mejorando lo que nosotros les vamos brindando. Recuerden que una organización de tiempo, un método de estudio nunca es único. Cada persona tiene el propio, pero uno siempre aprende viendo, uno siempre aprende a través de videos de YouTube, de alguien que conoce, y va puliendo a partir de su expectativa, de su realidad. Entonces, un poco la idea es esa, darle nuestra experiencia, cómo nosotros desarrollamos esto, y a partir de eso, que ustedes generen su propio incentivo de organizar el tiempo. Yo acá hice una pequeña presentación que abordo varios puntos, y la idea es llegar justamente a organizarse y a estudiar mejor. Entonces, parto con un problema que quizás muchos de ustedes conocen, que es la procrastinación. Ese problema que, pucha, tengo algo que hacer, pero siento que es sencillo, siento que me puede demorar poco, por lo tanto, lo postergo, lo pateo, hasta que llego hasta el final de la fecha límite y estoy amaneciéndome haciendo el trabajo. Pasa mucho que están hasta las 2 de la mañana haciendo un trabajo el día anterior, hasta las 3, 4 estudiando. ¿Por qué? Porque no se planifican durante todo el tiempo que se le ha dado. Entonces, con ello, antes de partir con la procrastinación, quisiera preguntarle, y de hecho me gustaría que fuese esto bien dinámico, que ustedes participaran harto a través del chat o que activaran su micrófono, o sea, al final es un conversatorio. ¿Cuántos de ustedes sienten que son procrastinadores? ¿Cuántos de ustedes sienten que aplazan los trabajos para a última hora, ¿cierto? Para terminarlo, no sé, el día anterior, 2 días anteriores, el fin de semana, previo a la entrega. ¿No? ¿Nadie? Yo en un momento era así. Ahora siento que lo he mejorado mucho, entonces igual. Dime, Vasco. No era para mostrar que yo soy así. Sí, cuesta, ¿cierto? Francisco igual, con los estudios, pero no con los trabajos. Claro, los trabajos uno puede planificarse mejor, ¿cierto? Puede decir, ya voy a partir con tales cosas, comienzo con recopilar la información, con escribir. Con el estudio quizás cuesta más, espera que tenga toda la información para comenzar a estudiar. Entonces acá un poquito es justamente eso, como cómo combatirla un poco. Entonces, primero definamos qué es lo que es la procrastinación, que justamente es patear, ¿cierto? Alargar esto, un trabajo que uno tiene, dejándolo al final, al final, al final. Entonces uno dice, ya, voy a estudiar, pero me meto a Facebook, a Netflix, ahora está HBO,
Entonces, cada vez tenemos más distractores, cada vez aparecen más distracciones en nuestra vida. El celular, el computador, ¿cierto? Ahora con la pandemia estamos más tiempo en casa, por lo tanto tenemos más fuentes de donde recrearnos o distraernos, hacer otro tipo de actividades. Entonces, lo pateamos y decimos, ya, ¿sabes qué? Hoy día no, sino que mañana. Entonces, ¿cómo ustedes creen ustedes, o si alguien les pregunta, les pido un consejo a ustedes, cómo ustedes dirían que esto se puede combatir? Si un amigo a ustedes les pregunta, que saben que tengo este problema, ¿cómo ustedes le dirían, mira, esto es bueno hacerlo? O por ejemplo, ¿por qué con los trabajos ustedes no son procrastinadores, pero sí con el estudio? ¿Qué diferencia? Cierto, metas cortas pero diarias, con mucha fuerza de voluntad. Exacto, exactamente. Y bueno, justamente la planificación es la solución. La verdad es que sí y no, es parte de la solución, pero si no existe la fuerza de voluntad, al final una buena planificación es en vano. Por ejemplo, un típico diagrama que yo tengo acá, me asigna el trabajo y yo me planifico diciendo voy a hacer pequeños trabajos, pero al ver que son pequeños, digo ya los puedo hacer después, los voy acumulando. ¿Qué sucede? Que llega el tiempo final y se me acumula todo el trabajo. Todo el tiempo que tengo que hacer ahí lo dejo para el último. Entonces, planificación no es tanto la única solución. Y yo acá les tengo unos pequeños tips para evitar eso. Primero, mentalizarse. Como bien decía, tener fuerza de voluntad. Decir, ya, voy a estudiar. Ese simple hecho de decirlo, de comentarlo, es muy potente. Entonces, decir, sentarse, ya, voy a dedicar este tiempo a hacer un estudio, a trabajar, a hacer el trabajo, el informe que tengo que hacer. Y eso ayuda mucho. Y a partir de eso, sentirse cómodo. Otro problema que existe en la procrastinación es que justamente uno busca otro lado donde distraerse. Por ejemplo, tengo hambre, voy a ir a comer, voy a hacer algo. O tengo, no sé, necesito ir al baño, me voy a duchar, etcétera. Hago otras actividades. Entonces, lo primero, antes de sentarse a estudiar, es sentirse lo más cómodo posible. Por ejemplo, sentirse abrigado, no tener frío ni calor, tener algo comido, un pequeño snack o algo. Entonces, eso es parte, cosa que evitar las distracciones. Y de ahí recién comenzar a planificar la actividad que yo quiero. No sirve de nada sentarme a planificar si no es solucionado los puntos anteriores. ¿Ok? Y ahí uno puede entrar a planificar, hacer las pequeñas metas cortas, pero diarias, ¿cierto? Generar un espacio productivo y también recompensarse, decir, ya, voy a hacer esto y después de esto quizás voy a salir, voy a ver alguna película, voy a hacer algún ejercicio, voy a jugar algún juego, etcétera. Y si no resulta, volver a intentarlo. El día, o sea, hay muchos días en la semana, hay muchos días durante el mes, y siempre es importante volver a comenzar, ser constante. Y eso es una palabra que voy a repetir bastante en esto, que hay que ser constante en ello. Ya bueno, acá yo coloco una pequeña cita de Don Elon Musk, que dice que, sí, claro, si nos dan una actividad en tal tiempo, nos vamos a demorar ese tiempo en realizarla. Pero si nos dan esa misma actividad en menos tiempo, nos vamos a demorar mucho menos. Entonces, no es lo difícil de la actividad, sino que es la importancia, la urgencia que nosotros le damos. ¿Ya? No sé si Anselmo quisiera decir algo. Sí, lo que dice Carlos es bien cierto, porque, por ejemplo, yo cuando me organizo y quiero, por ejemplo, hacer muchas cosas durante varios días, yo sé que si dejo eh, pequeñas metas cada día voy a avanzar más rápido. Y yo trato de organizarme así, dejando pequeñas metas cada día. Y si es que, por ejemplo, el primer día terminé mis metas y tengo como más tiempo para hacer otras cosas de los trabajos que tengo, sigo haciendo. Por ejemplo, yo al principio del semestre estaba haciendo aquello bastante y después tenía mucho tiempo libre. Por ejemplo, tenía un trabajo de un ramo que se llama materiales de ingeniería y lo había terminado 3 semanas antes de la entrega y podía dedicarme a otras cosas, como estudiar para otros ramos o u ocio. Cierto.
¿Qué creen ustedes acá que faltaría o qué otros tips ustedes también considerarían al momento de hablar de la procrastinación para combatirla? De hecho, es un fenómeno, ¿ah? Un fenómeno que cada vez está tomando más relevancia. ¿Alguien? Si quisiera comentar cómo él combate su procrastinación, aparte de metas cortas, o cómo se recompensa, por ejemplo. Yo. Ujú. Yo. Aunque no lo crean, los profesores también procrastinamos. Esto es algo que nos pasa a todos. O sea, no es parte del ser humano. Así que nunca crean que solo les pasa a ustedes. A todos nos pasa. A mí me pasó en la universidad y me pasa en el trabajo también a veces. Una de las cosas que yo personalmente hago, por ejemplo, es tratar de ocupar espacios cortos de tiempo. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un trabajo, me mentalizo hacerlo durante media hora. ¿Ya? Lo realizo durante esa media hora y me doy una pausa. Voy a darme una vuelta, me distraigo en algo, camino, como un snack, tomo un vaso de agua de alrededor de unos 15, 10 minutos, también me pongo un tiempo en eso y vuelvo al trabajo. Eso permite que nuestro cerebro también descanse el trabajar en estos intervalos lo que permite es que esté fresco nuevamente. Le doy un corte y nuevamente vuelve a la actividad como si estuviera haciéndolo desde el principio y eso incrementa nuestra capacidad productiva. A mí eso me resulta bastante bien. Sí, sí. Es verdad, yo a veces, por ejemplo, cuando hago una tarea, trato lo mismo, o sea, despejarme de toda distracción, por ejemplo, el celular no lo pesco, el correo trato de no abrirlo, y me siento simplemente a hacer la tarea, digo ya, unas 2, 3 horas de esto, y no paro, y después tomo otra actividad, voy así trabajando. Y claro, es fuerza de voluntad, y es parte que le va a pasar mucho ahora, quizá mucho más adelante también, pero se va combatiendo, se va combatiendo, al final esto es un hábito. Esto es un mal hábito. Entonces, los hábitos, ¿cómo se cambian? A través de mucha fuerza de voluntad y también intención de cambiarla. Y insisto, ser constante. Porque a veces uno dice, ya sabes que no lo quiero hacer. Está bien, un día está bien, pero que no sea recurrente. O sea, dar esas pequeñas pausas, pero nunca dejar detrás el objetivo final, que es ser, entre comillas, un poco más productivo. Entonces, supongamos que ya la procrastinación la hemos como combatido. Entonces, la idea ahora pregunta es, ¿dónde estudiamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Okay? Nos vamos a sentar en un escritorio, en una mesa, en algún lugar para estudiar. Entonces, yo les quisiera hacer aquí una pregunta. ¿Dónde ustedes acá estudiarían mejor? ¿Okay? Acá hay dos ambientes, ambos tienen los mismos objetos. ¿Okay? Tienen la misma cantidad de libros, los mismos lápices, el mismo computador, la misma luz. Todo es exactamente igual. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Que en el lado, la imagen A, por decirlo así, del lado izquierdo es igual a la imagen A del lado derecho. Claro, una está desordenada. Y la imagen B lo mismo con la imagen B del lado derecho. Ambas están mismos objetos, una está ordenada y la otra está desordenada. Entonces les pregunto a ustedes, ¿dónde consiguen un mejor estudio? ¿Dónde ustedes lograrían, cierto, cumplir el objetivo de estudiar mejor? O hacer lo que ustedes se propongan. En el izquierdo, claro. Está demasiado desordenado. ¿Ya? ¿Quién más? En el izquierdo. También en la izquierda. Ujú. Claro, todos optarían por la opción izquierda. Uno siente que estudia mejor, se concentra más. Pero la verdad es que al momento de hacer algún trabajo, ambas soluciones son viables y depende mucho de la persona. Acá hay un pequeño estudio psicológico que habla justamente, y acá el profesor quizá me pueda apoyar, sobre los tipos de orden y de desorden. Hay un espectro del desorden. Entonces, en los espacios muy ordenados, llamémosle el punto más polarizado de este espectro, uno puede tomar mejores decisiones en conjunto. ¿Okay? Uno también come mejor, tiene un snack mucho más saludable. Sus respuestas son mucho más esquematizadas y también son muy buenos para finalizar un trabajo. En cambio, los espacios desordenados, que es un desorden ordenado, o sea, yo sé dónde están las cosas, estimula la creatividad,
que se genera una especie de brainstorm, una lluvia de ideas en torno a un concepto. Entonces esto es bueno para comenzar un trabajo. ¿Qué pasa? Que mucha gente a veces inicia un trabajo, ¿cierto? Con un escritorio muy limpio, y a medida que va avanzando en el estudio, se va desordenando, va agregando más libros, va sacando hojas del cuaderno, tomando ideas, tomando apuntes, va llenando las cosas de post-it. Entonces, eso es un desorden. Claro, en mi desorden me entiendo, justamente eso, pero ojo, esto es un desorden ordenado, yo sé dónde están las cosas, ¿ok? Por ejemplo, acá yo tengo dos fotos, acá Anselmo, gracias por la foto de tu pieza, que es la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha, un escritorio, totalmente desordenado. Ambas están bajo un nivel de desorden, ¿ok? En distinto orden. Uno es un desorden de la pieza, o sea, una suciedad. No sabemos dónde están las cosas, lo típico que el calcetín guacho por ahí que aparece, platos sucios, bolsas. Eso es un desorden que hay que evitarlo, ¿ok? En cambio, un desorden, nosotros sí sabemos dónde están las cosas, un escritorio que tiene mucho papel, mucho libro, que hemos anotado, que sabemos dónde están los apuntes, sabemos dónde están los lápices, nos ayuda, ¿cierto?, a mejorar la creatividad, a tener una lluvia de ideas, a escribir apuntes ahí y después saber dónde están, o efectivamente decir, ¿sabes que esto yo me acuerdo de haberlo visto en algún lado? Y buscarlo, encontrarlo, hacer ese ejercicio. Y eso es bueno, y eso es parte también del proceso de estudio. Entonces, muchas veces la gente piensa que un escritorio totalmente ordenado motiva a la concentración. Pero la verdad es que depende de la situación, es el espacio que nosotros necesitemos utilizar. Ahora, eso no significa que ustedes tengan que hacer un desorden porque dicen, ah, con esto voy a estudiar mejor. La idea es que ustedes, insisto, tomen estas ideas, estas propuestas, y vayan adecuándolas a su sistema, a su estilo de estudio, ¿ya? O sea, ambas opciones son totalmente válidas, pero hay una que para ustedes les va a ser mucho mejor, ¿ok? Y acá, bueno, de nuevo una pequeña frase de Einstein, de hecho el escritorio de la izquierda es justamente de él, que si un escritorio desordenado solamente es ordenada, entonces, ¿qué es un escritorio vacío? O un escritorio muy ordenado. ¿Significa qué? Entonces, eso es un poco la idea. ¿Sí? No sé si A mí, Anselmo. ahí me gustaría aportar algo. Les voy a mostrar mi escritorio. No sé si lo ven. Ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Este es mi escritorio. ¿Ya? Yo efectivamente tengo una forma de trabajo que va a un orden dentro de mi desorden. ¿Ya? Yo tengo efectivamente manejo muchos cuadernos con rótulos diferentes, eh, de las clases, de mis pacientes, de los trabajos que hago, pero sé dónde están cada uno de ellos. Entonces, en mi estructura mental, efectivamente, están. ¿Ya? Yo sé dónde están mis lápices de colores, mis lápices negros, más lápices de colores, tengo una cantidad de lápices increíbles por todos lados. Y efectivamente, cualquiera que mirara probablemente mi escritorio, ¿qué pasa? Piensa que está desordenado. Y si la gente, que me ha pasado también, alguna vez mi esposa decidió que tenía que ordenar y ordenó mi escritorio y yo no pude trabajar bien la próxima semana completa, buscando dónde estaban cada una de mis cosas. Eso es algo que pasa, ¿ya? Y tiene que ver con lo que dice Carlos, tiene que ver con el autoconocimiento. Algo de lo que es de un punto donde es esencial partir para nosotros lograr desarrollar nuestras capacidades de la mejor forma posible es conociéndonos a nosotros mismos. Es conociéndonos qué es para nosotros desorden, qué es para nosotros orden. Si efectivamente ustedes se dan cuenta que las cosas se les están perdiendo en su escritorio, sí, lo tienen desordenado. Si ustedes visualmente ven que hay papeles por todos lados, pero saben dónde está cada una de esas cosas, y a ustedes eso les acomoda, ese escritorio para ustedes está ordenado. Es su propio orden. Y así funciona su orden mental. ¿Ya? Lo importante es conocerse. Y conocerse desde todo ámbito, como les comentaba al principio, también conocer, por ejemplo, qué estímulos les resulta mejor a ustedes. Hay gente que estudia mejor de noche, hay gente que estudia mejor de día, por ejemplo. ¿Sí? Tienen que conocerse y saber hasta dónde da su organismo también. Por ejemplo, hay gente que dice que estudia mucho mejor de noche, pero estudiar de noche tampoco es lo más sano, porque cuando llegas muy cansado a una prueba, tampoco quizás vas a rendir lo mejor. Tu organismo también se empieza a ver afectado. Entonces, desde ahí, un poco agarrándome un poco de lo que dice Carlos, tiene que ver con el conocerse. Conózcanse. Conózcanse y desde ahí ustedes van a poder encontrar, efectivamente, van a poder tomar muchos de estos elementos que les estamos intentando dar, pero los van a poder adaptar a ustedes. Porque ustedes no van a estudiar igual que estudio yo, no van a estudiar igual que estudia Carlos. Pueden estudiar parecido, pero no va a ser igual. Eso.
Exacto, exactamente. Eso es perfecto. Y bueno, a partir de esto también, acá unos pequeños consejos que yo les doy. Que uno, dentro de la casa, sobre todo con este ambiente de pandemia que compartimos cierto el espacio común con más gente por todo el día, elijan un espacio de estudio. Busquen un lugar en la casa que ustedes se sientan cómodos, ¿ya? Idealmente, dejen ese espacio únicamente para estudio. Eso es súper útil. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente prefiere estudiar en la cama. Pero a veces estudiar en la cama, uno confunde, ¿cierto?, el propósito de sueño versus estudio. O se queda dormido o no puede dormir. Entonces hay una especie de dicotomía en el cerebro. Entonces traten de elegir un espacio de estudio que sea únicamente o enfocado para el estudio. Ponerse cómodo, o sea, que las cosas que necesiten estén ahí. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer algún proyecto, algún trabajo de investigación o estudiar para algo, trato de tener toda la información a mano. El cuaderno, una agenda, unos lápices, un vaso con agua, un té, etc. Lo tengo todo a mano, cosa de no levantarme después, hasta que termine mis tiempos de estudio y ahí hacer el pequeño break. Importante, apaguen el celular. Si usted utiliza el celular como estudio, bloqueenlo por último, o apaguen las notificaciones de las aplicaciones de redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen ahí, ya es una distracción. ¿Ok? Van a tener esa necesidad de ver qué es lo que está haciendo otra gente, de saber qué está pasando en la red social. Si ustedes, por último, apagan las notificaciones y aún así lo dejan ahí, si es que no lo utilizarán, pero dejan el celular a un lado, por ejemplo, dado vuelta, hay una percepción que a veces siente que uno vibra. Una vez sintió el celular vibrar, lo ve y no hay ninguna notificación. Entonces, eso también genera una distracción. Entonces, idealmente, si ustedes van a estudiar y tienen la posibilidad de no estudiar necesariamente con el celular, apáguenlo. No lo necesitan por esa media hora. Puede esperar quizá un poco más esa llamada, ese meme, puede esperar un poco. Entonces, enfóquense en eso, ¿ya? Eso también es súper importante. No sé si acá Anselmo quiere decir algo. Lo que dice sobre el celular del Carlos es bastante cierto. Por lo menos yo la otra vez estaba viendo un video en YouTube sobre de un psicólogo que hablaba de que nosotros como tenemos como curiosidad cuando nos viene una notificación, por ejemplo, en Instagram, si es que no la estamos viendo. Y esa curiosidad a veces nos puede matar y distraer nuestro estudio al abrir la aplicación y distraernos. Sí, sí, es cierto. Entonces acá quizás hacer una pregunta, pero siendo sinceros, ¿cuántas veces en este lapso que ha hecho la presentación han estado con el celular a los asistentes? Que no sea, claro, por tema de presentación, sino que sean para un fin distractivo. ¿Han estado una, dos, tres veces lo han tomado ya? ¿Cuántas veces? Sean sinceros. Dos veces. Claro, pasa unas tres veces. Y cada vez el celular se está haciendo más dependiente. No, no pasa nada. Pero es porque es un efecto global. O sea, se dice que es la nueva pandemia, entre comillas. O sea, un pequeño ahí como chiste que se le da. Porque es verdad, o sea, el celular cada vez está tomando más poder en el tiempo de las personas. De hecho, si ustedes, por ejemplo, ven el tiempo que utilizan en Instagram, se dan cuenta que cada vez va subiendo más. Entonces, efectivamente, en tiempos de estudio, enfóquense en eso, ¿ya? Enfóquense netamente en estudiar. Y ya, bueno, ya solucionamos un problema. Tenemos, ¿cierto?, la intención de estudiar, combatimos la procrastinación, tenemos nuestro lugar de trabajo. Ahora es, ¿cómo empezamos a estudiar? ¿Cómo nos organizamos para estudiar? Y acá, más que nada, les doy como 4 consejos. Uno, definas un tiempo. Si, por ejemplo, son las 10 de la mañana, digan, ya voy a estudiar hasta las 11. ¿Ya? Indiferente si van a esperar o van a tomar 20 minutos, no importa. Pero defínanse una hora, un espacio de trabajo, de 10 a 11 estudios, en bloques de tanto, en un solo bloque, etc. No importa. Pero defínanse una hora. Y a partir de eso, las tareas grandes que ustedes tengan, divídanlas. Dividan, por ejemplo, llegó un trabajo, tengo una prueba en 2 semanas más. ¿Ok? Tengo una PEP. Entonces, la PEP tiene tales contenidos. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de enfrentarme a una prueba, estudio temas. Estudio límites, por ejemplo, proposición, derivadas. De las derivadas hago pequeñas subtareas, límites a través de tales métodos, límites a través del L'Hopital. Me hago subtareas, ¿ok? Y eso es mucho más fácil de afrontarlos. Son estas pequeñas actividades que uno puede hacer a través de una actividad global.
y es mucho más fácil enfrentarlo. Entonces, me hago una división. Pero lo primero que tengo que hacer es, combato la procrastinación, me digo, ya, voy a estudiar, ahora sí que sí, tengo un espacio de trabajo, me digo un tiempo, y ahí cuando ya me siento, planifico. Digo, perfecto, dentro de este esquema, dentro de lo que tengo que hacer, voy a partir con esto, con esto, con esto, con esto. Y lo anoto, y lo dejo ahí en stand-by para utilizarlo en el futuro. Pero lo hago, ¿ya? Pues, yo insisto, este es como yo he estudiado, y a mí me ha funcionado mucho, demasiado. Entonces, mi intención es compartirlo, esto como menos yo opero cuando tengo un trabajo, alguna cosa. Cada persona tiene formas distintas de estudiar, y ustedes tienen que ir acomodándose al acuerdo a sus necesidades, a sus velocidades, a sus tiempos. ¿Ok? Y finalmente, 2 puntos más, encontrar la fuente de información. Traer toda la materia a un solo lugar, para no después estar ir buscándola. Por ejemplo, si tengo guías, tengo los apuntes, los videos de las clases, los dejo ahí, los dejo guardados a disposición, a mano. Si tengo que ocupar un cuaderno, lo dejo encima del escritorio. Si ocupo 3 lápices y 2 marcadores, traigo esos 3 lápices y esos 2 marcadores. Lo esencial es estar en ese espacio de estudio. ¿Okay? Y finalmente, utilizar un método de estudio. Aquí el profesor había hablado sobre dos, que de hecho voy a profundizar un poco en ellos, que es el de Pomodoro y el de Feynman, que son como los más utilizados. Pero ustedes quizás tengan otro método de estudio, se sientan mucho más cómodos con otros, ¿ok? Pero ahí los invito también a ustedes a instruirse, a buscarlos, a ver quizás videos en YouTube de gente que ha pasado por lo mismo que ustedes, hay alguna historia similar, etcétera. Pero la idea es que traten de generar una actividad, un organigrama, una organización propia que los ayude a obtener mejores resultados. Partan viendo cómo las otras personas, y de ahí ustedes lo van acomodando a sus necesidades. Por ejemplo, como decía, quizás con un aroma, uno puede hacer ciertas asociaciones, quizás con música. Hay gente que no puede estudiar con música, tiene que estudiar con la música ambiente, o no sé, hay gente que le gusta estudiar escuchando una lluvia de fondo, escuchando, no sé, el sonido de un teclado, escribiendo. En YouTube existen canales de hasta 10 horas de gente haciendo justamente lo mismo. Entonces, ahí ustedes tienen que buscar cómo se sienten más cómodos estudiando, cómo ustedes canalizan y captan mejor la información, cómo son capaces de transmitir esa información al momento de desarrollar algún ejercicio o hacer un trabajo. No sé si alguien tiene ahí algún comentario hasta ahora. ¿No? ¿No? Carlos, yo tengo una pregunta y tiene que ver con esto de, por ejemplo, cuando tienes contenido, ¿verdad? Organizas esa información, ¿es viable utilizar herramientas como quizás a los dos Carlos preguntan, herramientas como mapas conceptuales o resúmenes de ese tipo, o eso funciona dependiendo del tipo de persona y las características que tenga, ¿verdad? Esa persona para poder empezar a estudiar? Sí, muy buena pregunta, profesora. De hecho, quería tocarlo un poco más adelante, pero existen, entre comillas, estilos de aprendizaje. Y ahí el profesor quizá me pueda complementar mucho con la información. Que, por ejemplo, hay uno que se llama el método BARC, que es un estilo de aprendizaje visual, otro auditivo, uno que también es a través de la lectura y escritura, y uno finalmente que es cinético o táctil. Y cada persona aprende de forma distinta, pero no una prueba, o sea, lo ideal es que todas se complementen entre sí. Hay una persona que aprende mejor de una manera, otra persona que aprende mejor de otra manera, pero hay ciertos temas, hay cierta información que es mejor aprenderla de distintas formas o ir variando, ¿cierto?, este estilo de aprendizaje. Por ejemplo, si yo tuviese que aprender a estoy estudiando, por ejemplo, una información, algo de historia, o, por ejemplo, un tema de materiales de ingeniería que está viviendo hacerlo, que es mucha información, hay poca fórmula, más que nada información pura, entonces sería bueno hacer un mapa conceptual, haciendo flechas, haciendo un diagrama. Y eso es parte de un estilo visual de aprendizaje, un estilo jerarquizado a través de flechas, diagramas, puntos. Esto es más importante que lo otro. Hay gente que quizás le es más fácil, quizás escuchando la clase con audífonos, ir tomando apuntes. Es una forma auditiva de escucharlo. O hay otras personas que, por ejemplo, en mi caso, que es de lectura y escritura. A mí me gusta mucho tener el libro al lado
y escribir un pequeño resumen o intentar entender qué entendí yo de lo que estaba estudiando y tratar de homogenizar toda la información que me llega. O mucha gente también es conceptual, perdón, es cinética, que le gusta más la demostración, tratar del mismo evaluar, ¿cierto?, algunos conceptos. Por ejemplo, imaginarse, ¿cierto?, un émbolo que hace presión a una tubería, o imaginarse el circuito de corriente eléctrico, tratar de recrearlo de alguna manera. Entonces existen muchos estilos de aprendizajes, cada uno, o dependiendo de la información también, uno tiene que ir acomodándose a ellos. No sé si el profe, ¿estoy en lo correcto, profe? Sí, sí, la verdad sí. Lo que pasa es que siempre tienen que considerar que cuando ustedes aprenden, tienen dos elementos, ¿ya? Uno es la persona y lo otro es el estímulo. Entonces, efectivamente, van a haber estímulos que se adaptan mejor a ciertos tipos de sentidos, ¿sí? Que va a responder mejor, por ejemplo, a un diagrama para ser aprendido. Pero además de eso, van a tener personas que se adaptan mejor a, o que tienen más desarrollado cierto tipo de sentido. Entonces, por ejemplo, van a aprender mejor a través de lo que observan visualmente, por lo tanto les va a ser mucho más fácil aprender con un diagrama. La idea siempre es que dentro de lo posible, ustedes intenten comenzar a agregar sentidos utilizados al aprendizaje. Por eso les decía, por ejemplo, hay gente que le resulta mucho leer. ¿Ya? Leen y subrayan, leen y van subrayando para ir aprendiendo. Eso resulta mucho para memorizar ciertos párrafos o para la comprensión de lectura. Por ejemplo, la historia. Sin embargo, si tú haces eso y además empiezas a leerlo en voz alta, aunque tú seas visual, vas a comenzar a ocupar también el estímulo auditivo, el sentido auditivo. Por lo tanto, vas a tener dos sentidos ahí. Lo mismo puedes hacerlo con los diagramas. A lo mejor no eres tan bueno, a lo mejor a ti los diagramas no te resultan tanto. A lo mejor tú eres más auditivo, puede ser. Aún así, la mejor forma de aprender ciertos estímulos es con diagramas. Entonces, agrégale algo auditivo y hazlo con música. Vayan conociéndose, vayan conociendo el estímulo y vayan agregando dentro de lo que puedan situaciones que les permitan conectar con otros sentidos. De esa forma, ustedes tienen mayores posibilidades de, como les decía al principio, conectar con huellas némicas el día de mañana. Recuerden que la huella némica es la que los va a llevar finalmente al recuerdo último. Por lo tanto, si ustedes conectan esas huellas némicas con diferentes sentidos, más posibilidades tienen. Sí, es muy verdad. Y de hecho acá ya hace una pregunta muy certera, que a veces uno estudia mucho, o sea, tengo todo esto ya listo, ya me llegaron los métodos de estudio, de hecho es lo que viene ahora, estamos paso a paso, combatimos la procrastinación, nos focalizamos, ¿cierto? Tenemos un espacio de estudio y nos estamos a estudiar, y estamos viendo cómo comenzar, estamos viendo el punto inicial, y ahora vamos a empezar a estudiar. Pero es cierto, hay gente que puede estudiar mucho, pero no le queda grabado, no está en la mente. Y eso es un poco lo que vamos a combatir ahora, ¿ya? Y acá justamente es cómo estudiar. Y acá yo voy a hablar de dos conceptos, dos métodos que son como los más famosos. Existen más y existen variaciones de ellos. Pero, insisto, acá cada uno lo adecua a su método. Y acá también entra también lo que son los estilos de aprendizaje. Estos métodos van acompañados de su estilo. Por ejemplo, si yo estoy estudiando cálculo, quizás lo más probable es que yo estudie mejor escuchando la clase y tomando apuntes. O con música tomando apuntes y quizás no sé, visualizando la curva, por decir algo. Entonces, la idea es que en este punto traten de conceptualizar cuál es su mejor forma de estudio. Entonces, acá, los dos métodos de estudio que son más utilizados, la técnica Pomodoro y la técnica de Feynman. La Pomodoro, me imagino que ustedes más de alguna la escucharon, que es básicamente decidir una tarea, ¿cierto? De esta tarea macro, de esta tarea grande que hemos tenido, que la subdividimos en pequeñas tareas, elegir una, la primera, ¿cierto? Con cómo partir. Y colocar un temporizador, un timer. En el celular también uno puede utilizarlo, hay aplicaciones para ello, ya lo vamos a ver. Trabajar en esa tarea concentrado por estos 25 o 20 minutos, tomar un pequeño descanso, un break, pararse, salir a caminar, tomar un pequeño snack y repetir el proceso. Nuevamente, quizás estudiar por otros 20 minutos más, tomar un pequeño descanso de 5 minutos, volver a repetir el proceso y ya quizás a la hora tomarse un descanso más largo. ¿Okay? Por eso que decía en un comienzo, es ideal que ustedes se planifiquen con un tiempo, es decir, ya voy a estudiar de 10 a 11. Entonces, de 10 a 11, ustedes pueden aplicar la técnica Pomodoro.
Decir, ya voy a estudiar bloques de 20 minutos, descanso 5 y después a las 11 me doy un descanso, un recreo más largo. El cerebro no es capaz de estudiar por una hora seguida, hay que ejercitarlo, es un músculo, ¿ok? Es como que un deportista, 2 días antes, 3 días antes del partido de la competición, se ponga a entrenar. No tiene ningún sentido, es un trabajo constante. Estudiar es exactamente lo mismo. Van de a poco y gradualmente ustedes pueden ir mejorando sus tiempos, ¿ok? Y ahí, entonces, dicen ya, quizás para mí me sale muy eficiente estudiar media hora en vez de 25 minutos. Perfecto, pero ser constante en esa media hora. Quizás para mí parto con 30, después 25, después 40 minutos y después descanso 10 minutos. Y, o sea, perdón, y estudio los últimos 10 minutos, hago un pequeño resumen en 10 minutos. Perfecto, esa es tu técnica. Pero la idea es que ustedes vayan calibrando eso de acuerdo a lo que ustedes necesiten, de acuerdo a sus capacidades y a sus tiempos de aprendizaje. Y en ese tiempo de aprendizaje, ustedes adecúan, ¿cierto?, los contenidos que están viendo a la forma que a ustedes les sea mucho más fácil aprender. Y ahora, ¿cómo saber si efectivamente estoy estudiando? Más que nada con ejercitación. Ejercitación y ejercitación. Y acá también entra una nueva técnica, o sea, esta otra técnica que es la técnica de Feynman, que acá le hice un pequeño diagrama, que justamente trata eso. Si fijan, Pomodoro, entre comillas, es simplemente estudiar. No hay ningún análisis de por medio. Ustedes estudian. Pero en cambio, aplicando Feynman, de hecho, son complementarias. Uno puede hacer Pomodoro y Feynman al mismo tiempo, que es justamente elegir un tema, y con lo que yo sé, por ejemplo, voy a estudiar cálculo, límites. Con lo que yo sé de límites, sin haber abierto ningún libro ni nada, digo en voz alta, con un lenguaje sencillo, o también con introspección, digo hacia mí mismo, ¿qué es lo que yo sé? Trato de explicarlo paso a paso. Y anoto todas esas lagunas, todos esos titubeos que aparezcan. Los anoto, los dejo pendientes. ¿Por qué? Porque esa información es la que yo todavía no tengo o no manejo bien. Entonces, una vez ya tengo esa información escrita, vuelvo a la literatura, vuelvo a entender esos conceptos que a mí me cuestan, y quizás adquiero nuevos conceptos. Y de nuevo, repito, trato de explicar la materia con la que estaba estudiando de un lenguaje sencillo, incorporando estos nuevos conceptos. Por ejemplo, quizás la derivada de x cubo es 2x cuadrado, por decir algo. Está malo, pero yo dije eso en un momento. Y saben que después titubeé, parece que no es así. Voy al libro, dedico 20 minutos para estudiar, me doy el descanso, repito, Feynman, vuelvo a explicarlo. Ah, era esto, perfecto. Me faltó algo. Vuelvo a estudiar, me hago un pequeño break, vuelvo a estudiar. Y lo voy complementando. Entonces, ¿qué hace acá a diferencia del caso anterior? Acá yo estoy explicando lo que ya sé. Trato de pasar de memoria en corto plazo a una memoria a largo plazo. ¿A través de cómo? De la repetición. ¿Okay? Recuerden que la única forma de pasar de esa forma, de esa memoria corta a nuestro consciente, ¿cierto? Nuestra memoria de largo plazo, es repitiendo. Es como, por ejemplo, aprendimos a andar en bicicleta, atando los cordones, etc. Es simplemente a través de repetición. Y un poco lo que busca Feynman, o lo que buscaba este científico, ¿cierto? Este físico, era eso, la repetición constante de un tema en particular. Y ahora, y para terminar esto, siempre es importante que ustedes traten de aplicar lo que saben. ¿A través de qué? De una prueba, por ejemplo, de un ejercicio que esté en internet, de alguna guía que a ustedes les pasen, o volver a las ayudantías quizás, a las tutorías de nosotros, y ver si efectivamente lo que ustedes saben está de acuerdo a lo que nosotros estamos enseñando. Y si tienen dudas, o si hay un concepto que nosotros, por ejemplo, estamos explicando mal, que puede ser, decirnos, ¿sabe que esto parece que no es así? O esto lo pueden explicar mejor porque no lo entendí. Y ahí se van dando cuenta a ustedes que efectivamente están aprendiendo. Y también esto les va dando una seguridad, porque pasa mucho que en las pruebas se equivocan bastante porque son inseguros. No saben si la respuesta que están colocando es así, o si el método que están utilizando para resolver un problema es como ustedes creen. ¿Y por qué pasa eso? Porque no ejercitan lo suficiente, no terminan de hacer estos pasos. Entonces, esta repetición también les va adquiriendo un grado de seguridad al momento de presentarse ante una evaluación. ¿Okay? Y de hecho hace poco salió un pequeño artículo en Canvas que decía justamente eso, que no sirve de nada destacar, hacer mapas conceptuales, cosas así, si uno no lo aplica, si uno no los tiene ahí conscientemente. ¿Por qué? Porque al final esas subrayadas quedan ahí, se cierra el cuaderno y ahí quedó. Si yo no lo vuelvo a retomar, si yo no lo vuelvo a repetir, replicar, ejercitar, se pierde. ¿Okay? Y esa es la única forma de saber conscientemente que efectivamente sé, porque soy capaz de hacer algún ejercicio. No sé si alguien quiere comentar algo, Anselmo.
Yo me acuerdo que en primer año iba constantemente a la biblioteca. em, yo tenía clases como desde 8 a 1 y podría quedarme hasta la U como a las 9 de la noche, fácilmente. Y claro, a través de la repetición me aprendí todo de memoria, entre comillas, todo de memoria. De hecho, hasta el día de hoy me acuerdo de todo de lo que hacía en la biblioteca de la U, a través de la repetición y también explicando a otros compañeros que no sabían tanto, como que fui interiorizando eso hasta que me lo sé al revés y al derecho hasta el día de hoy. Sí, sí, es cierto eso. Sí que grabamos mucho más tiempo, pasa mucho que a veces esas cosas que uno no hace, al final se lo olvida. Por ejemplo, no sé, pues si alguien se pregunta si te acuerdas de un concepto de física, como no era una materia tan estudiada, se le olvida el concepto. Pero si uno pregunta por cálculo o álgebra, esos conceptos se mantienen aún en la mente. No sé si te pasa eso o les pasa eso a ustedes, chicos. Por lo menos a mí me pasa. Claro. Yo quiero aportar una cosita, chica, respondiendo un poco a la pregunta de Yasna también. Yasna, es mediante la práctica, ¿ya? Mediante la práctica y conocerte a ti misma. Lo importante es que cuando uno se da cuenta, porque a veces uno dice, voy a estudiar y tengo que estudiar y esta prueba es tan difícil que tengo que estudiar y empieza y te vas en una maratón y empiezas a estudiar 48 horas seguidas. Hay un momento en que tú te vas a dar cuenta que tu cuerpo, que tu cerebro ya no está asimilando nada. Si tu cuerpo no está asimilando nada, detente, para, descansa. Descansa, duerme, sal a comer, haz ejercicio, sal con tu pareja, sal con amigos. Bueno, ahora no es tan fácil salir, pero ya se está pudiendo cada vez más. Distráete, algo diferente. No sirve de nada tratar de seguir echándole agua a un vasón a un vaso que ya está lleno. Lo vas a rebalsar, nada más que eso. Es tiempo perdido. ¿Ya? Eso es importante en el estudio, el conocerse a sí mismo y también saber dónde está tu límite. Por eso no se recomienda tanto calentar en exceso la materia a última hora y estudiar todo a última hora, porque vas a tratar de meterle más agua a un vaso que ya está lleno. Hay algunas personas que, por supuesto, les resulta, pero es porque se conocen y se conocen muy bien en general. ¿Ya? Entonces, por ese lado tiene que ver con la práctica y tiene que saber y tiene que ver también con saber tomar los descansos. Hay un momento que tu cerebro ya no va a asimilar más, tienes que saber cuándo va a ocurrir eso. ¿Ya? O cuándo tiende a ocurrir eso. Y eso pasa con estas personas que tú estás diciendo que de repente estudian, pero igual llegan a la prueba y no rinden lo suficiente. Probablemente porque en un momento siguieron estudiando cuando ya estaban en su límite. Y todo eso que tú sigues estudiando cuando ya estás en tu límite, no va a ser un aprendizaje logrado. Y otra cosa también que quería mencionar y que tiene que ver con el método Feynman, es que además del tema de la memoria, una de las gracias que tiene el método Feynman es que, si se fijan ustedes, en el paso número 2, la idea es explicar usando un lenguaje muy sencillo. La idea del método Feynman en ese paso es que ustedes se, se salgan de sí mismos y traten de explicarlo como si estuvieran explicándoselo a una persona que no sabe nada. ¿Ya? Imagínense que trataran de explicar, no sé, ecuaciones diferenciales a una persona que no sabe absolutamente nada de ecuaciones diferenciales. Esa es la idea, aplicarlo con el lenguaje más sencillo posible. Eso lo que permite es saber efectivamente qué es lo que ustedes manejan adecuadamente y además de eso, no solo aumenta la memorización, sino que aumenta la comprensión, que va un paso más allá de la memoria. ¿Ya? Y el resto es como, claro, es todo lo que se explica que también es esencial en el método Feynman y que tiene que ver con que aparte de eso, en el paso número 2 te permite comprender o saber sobre aquellos elementos que tú no manejas. Y a través del paso número 3 y el paso número 4 tú lo que haces es reforzar esos elementos. Entonces, cuando llegas nuevamente al paso número 2 te toca explicar de una forma sencilla aquellos elementos que recién volviste a estudiar y aumenta nuevamente tu comprensión en un ciclo. Esa es una de las gracias principales del método Feynman y por eso en realidad se observan bastante buenos resultados con él. Además de que si estudian un poquito de Feynman es uno de los padres de la física cuántica, ¿verdad? Tipo un genio. En Sí, muchos sentidos diferentes. Eso. sí. No, y también busquen información de ellos. Yo siento que a veces mucha gente pasa por alto
las personas que están estudiando, por ejemplo, Feynman, y no saben quién es Feynman, o Newton, no saben quién fue Newton, cómo vivió. Y, por ejemplo, en mi caso, me sirve mucho de inspiración, porque me doy cuenta que, oye, con muy poco hicieron mucho. Entonces, y son trascendentes las personas. Por ejemplo, ustedes que están viendo un concepto ahora que, por ejemplo, las propiedades, los grupos abelianos. ¿Quién fue Abel? Entonces, hay mucho ahí que para discutir y, verdad, hay historias muy interesantes en ellos. Y para finalizar también, yo creo que lo más importante de todo esto es la mejor técnica es la consistencia, ser constante y no parar. Por ejemplo, el beneficio de los pequeños logros, si nosotros incrementamos un 1% cada día, al cabo de un año, somos 31 veces mejor que cuando fuimos al comienzo. Pero en cambio, si cada día no hacemos nada, vamos decayendo a un 0.03 veces lo que éramos antes. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que si ustedes aumentan un 1% cada día, o sea, muy poco, crecen mucho más que si ustedes no lo hicieron. Claro, hay días que son alto y bajo, hay días que la verdad es que no quiero hacer nada, sabes que me quiero echar en la cama sin hacer nada, o hay días que no quiero estudiar tanto, pero hay otros días que uno es muy fructífero, un día que uno es muy productivo, entonces aprovecharlos. Y se van a dar cuenta que en el largo plazo van a saber mucho, pero mucho más que quizás su compañero mucho más inteligente que está ahí dejándose estar, porque usted cree que se la sabe. Y me ha pasado que a veces conocí a compañeros que eran genios, pero uno con esfuerzo a veces sabe mucho más que él. ¿Por qué? Porque uno es constante, día a día está trabajando. ¿Okay? Es como, por ejemplo, ahora que está siempre de moda el fútbol. Si Messi no trabajara todos los días, ténganlo por seguro que no hubiese llegado al nivel que lo que está. Si Cristiano Ronaldo no trabaja día a día, no hubiese llegado al nivel donde está. ¿Qué es lo que hace que estén como los grandes exponentes del fútbol? Es su constancia, su trabajo, y que cada día a día se despiertan justamente a entrenar, aunque ellos no quieran. Y eso es parte también de esto. Y por eso también nosotros como programa estamos para motivarlos y también para tratar de orientarlos con el fin de la carrera. Porque si ustedes no están satisfechos con la carrera que están estudiando, por mucho estudio que ustedes apliquen, por muchos métodos de estudio que nosotros les enseñemos o ustedes implementen, si no están a gusto, no van a progresar tanto como si lo estuvieran. Van a progresar, pero no a la misma rapidez. Se van a sentir quizás hasta frustrados porque sus logros no son como ustedes esperaban. Y es justamente por eso, porque ustedes ya vienen con una percepción, con un estigma de que esto no les gusta. Entonces la idea igual es que si tienen algún inconveniente, alguna otra cosa, también lo comenten, lo hablen con nosotros, porque estamos con toda la disposición de ayudarles. ¿Okay? Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo acá para pasar al último punto, que son las aplicaciones. Hoy estamos en la hora, así que voy a pasar aplicaciones rápidamente. Y acá, 3 aplicaciones que yo utilizo y que les quiero comentar un poco para que las vean. La primera es Forest, que es una aplicación bastante útil, que es un temporizador que a su vez bloquea el teléfono. Uno coloca un timer y va creciendo un arbolito en ese timer. Si ustedes lo paran, el árbol muere y les queda el tronco. Entonces, de alguna otra manera, es una recompensa a que ustedes empiecen o terminen algo que empezaron. Y lo bueno es que también tiene pequeñas recompensas, por ejemplo, comprar otros nuevos árboles, y derechamente uno puede plantar un árbol real. Hay una fundación detrás de esto que a través de ciertos coins que se les da, uno puede llegar a plantar un árbol de verdad en África, en Asia, en alguna de esas zonas. Entonces, bastante interesante y, de nuevo, se les recompensa el hecho de que ustedes estén un tiempo determinado, enfocado en lo que ustedes quieren conseguir. Lo único malo es que está solo para celulares, pero para el computador igual existen ciertas alternativas. Acá otra segunda aplicación que es Todoist, que más que nada es un organizador de tareas. Y es como un Todolist de Microsoft, que uno puede, por ejemplo, programar una tarea, un Evernote también, que uno puede programar tareas y aparece directamente en el celular. Y uno puede colocar los recordatorios, asignar una prioridad, generar carpetas, ¿cierto? No sé, pues trabajo tanto, el deadline, la fecha límite es tal, y uno puede asignar la prioridad. Y lo bueno de esta aplicación es que es multiplataforma. La pueden usar tanto en el celular como en el computador. Se sincroniza automáticamente. Y para finalizar, Notion, que es como un organizador, es como una libreta virtual. Entonces yo, por ejemplo, acá yo escribo todas las ideas que voy a hacer, qué contenido voy a ver, alguno que otro apunte que quiero escribir, y después lo paso, ¿cierto?, al formato definitivo. También, lo bueno que tiene esta herramienta, Notion, es que es multiplataforma. Lo pueden ocupar desde el celular, como en el computador, en notebook, todo, y se sincroniza automáticamente.
y lo pueden sincronizar tanto con Google Calendar, con su correo, etc. Entonces son bastante útiles. Ahí se las dejo para que la puedan echar una mirada. Y eso ha sido mi presentación. Ojalá le haya gustado, le haya quedado estas cosas claras. No sé si tiene alguna duda o consulta. Quisieran compartir alguna experiencia. Una consulta, sí, creo que sí. ¿Qué hago si me desconcentro con mi entorno? O sea, digamos que ya, dejo de tema al lado del celular, me concentro en que voy a estudiar, pero luego, no sé, empiezo a dibujar. ¿Por qué? No lo sé, pero yo quiero estudiar, pero a mí me pasa mucho que es muy útil usar muchos lápices y muchas cosas, tanto para hacer apuntes, para tomar, para destacar, pero de repente me empiezo a desconcentrar y empiezo a hacer otras cosas que no debería estar haciendo, pero no es con el celular, no es con el computador, es con cualquier cosa. Es raro porque me cuesta concentrarme en ese aspecto. O me voy mucho con los colores, o mucho, y siento que a veces pierdo mucho tiempo en destacar y hacer otras cosas como, no sé, quizás un tipo de letra o fuente, y pues me baso mucho en eso y como que pierdo mucho tiempo y no avanzo tanto en lo que debería avanzar realmente. ¿Profesor? ¿Cuánto te demoras aproximadamente en empezar a desconcentrarte? Deberías partir desde ahí. Mm, A ver, digamos que me comienzo un poco como concentrada y no concentrada. Luego llega un punto en el que como que me concentro muy bien. Y luego, ¿en qué momento? Creo que al momento de no entender algo es cuando me empiezo como a desconcentrar porque busco un concepto automático al tiro para saber qué significa o para seguir entendiendo, porque siento que si no busco ese concepto no voy a entender de qué estoy hablando. Y si no entiendo de qué estoy hablando, no voy a saber o sea, qué es lo que significa Yo, o qué me yo están creo queriendo decir. probablemente, Maribel, te serviría mucho el tema del método Pomodoro. Porque a lo mejor lo que te está pasando es que estás llegando, a ver, primero, tienes que tratar de hacer lo que decía un poco Carlos recién, hacer que todo el ambiente antes de ponerte a estudiar esté fuera de distracción, para que te sea más fácil concentrarte más rápido, porque te cuesta más, te distraes fácil probablemente. Entonces, llegar y concentrarte. Ya hay un periodo que tú dices que se maximiza tu concentración. Ese periodo, utilizarlo a concho. Medir cuánto tiempo es, aproximadamente, debería ser más o menos similar en cada situación. Y en el momento en que ya tú reconoces que vas a empezar a desconcentrarte, hacer una pausa. Hacer una pausa, hacer otra cosa y retomar en unos 5, 10 minutos nuevamente la actividad para volver a maximizar tu concentración y así hacerlo a través de un ciclo. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, lo voy a aplicar, a ver Súper. cómo veo. Que te vaya bien. Y nos cuentas si necesitas alguna ayuda más. Ya, Sí, muchas gracias. no es verdad eso, profe, que justamente, o sea, el momento que uno deja de hacer la actividad es porque se desconcentró. Entonces, ahí uno pausa el tiempo y ese momento es tu tiempo de concentración. Entonces, ocupa ese como estándar. Entonces, trata de ir empujando ese tiempo cada vez más, ¿ya? Por ejemplo, lo que me pasa a mí, algo muy similar. Yo cuando me pongo a hacer un trabajo, cualquier cosa, a mí me gusta mucho el diseño gráfico y trato de que quede la línea en el píxel justo y estoy una hora moviendo una sola línea, estoy una hora colocando el color que me guste más, quizá una paleta de color un poquito más, un poquito menos. Y al final lo que hago, me estandarizo. Pero bueno, insisto, es mi opción, mi forma, me estandarizo, digo ya, todos estos temas van a ser de estos colores, todos estos van a ser de estos colores, si no me estás todo el día leseando con un colorcito, con un píxel más, con un píxel menos. Y de alguna otra manera trato de enfocarme o de gastar un buen tiempo haciendo un template, un formato, y después utilizar ese mismo template para todo. Entonces así como que evito perder tiempo, por ejemplo, en tu caso sería por ejemplo, haciendo las líneas, las líneas curvadas de las letras, de las fuentes, etc. Trato de homogenizar eso. Pero insisto, es como yo lo resolví. Quizás lo tuyo sea otra manera de resolverlo. ¿Okay?
No, me parece un buen tip, la verdad, como tener una plantilla, una base, porque de verdad que siento que igual pierdo mucho tiempo en pensar en lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer, en cuanto a la forma o el diseño que va a tener mi trabajo o lo que sea, y el hecho de tener un diseño quizás más bien estándar para cada tema o independiente quizás para cada clase, creo que igual me podría ayudar bastante. Sería bastante óptimo, porque así uno no se bloquea y puede continuar más fácilmente. Sí, pues. Ahí nos comentas cómo te va entonces. Ya, gracias. De Algo nada. que sirve también, Maribel, es dividir el tiempo. Entonces, darte un tiempo, por ejemplo, para eso. Entonces tú dices, no sé, ya, de cada vez que me vaya a poner a estudiar, yo le voy a dedicar 5 minutos a elegir la fuente. Y no te pasas de eso, y te lo pones como meta. Acuérdense que una de las, a ver, uno de los elementos que más optimiza nuestro estudio es la constancia. Y algo que dijo Carlos, que es súper importante, que recuerden que el cerebro es un músculo. Ustedes mientras más lo entrenen, más fuerte va a ser, más flexible va a ser, más posibilidades de ir más allá va a tener. ¿Ya? Así que úsenlo, recuerden que es un músculo, entrénenlo y no lo fatiguen tampoco, que es lo que hablaba recién, que es lo que recién hablaba Yasna. Eso pasa, lo que está describiendo Yasna en su pregunta, pasa con un cerebro fatigado y los músculos tampoco hay que fatigarlos. Sí, y no, lo que dice ella no también es cierto ahora. Que, por ejemplo, ella escribe un resumen hacia la rápida, algo así como bien artesanal, y después cuando ya terminó de estudiar, vuelve a repasar, vuelve a escribir el resumen, pero ya más bonito, así como para dejarlo tipo publicación, para imprimirlo y archivarlo. Yo también hacía lo mismo. Yo también. Carlos, Ujú. quisiera preguntar algo. Yo estoy pensando en cómo estudiábamos antes, cómo estudian ahora, ¿verdad? Y lo que decía Yarna. eh, y quizás tal vez la pregunta puede ser a todos, a los que ahora están en esta modalidad y también pensando en que ahora las clases, muchas de ellas son en PowerPoint, ¿verdad? Y que yo he visto que no anotan, mis estudiantes por lo general ya no anotan, incluso en presencial. Eso no sé si influye en efectivamente en la retención de las cosas, puede que tenga que ver con el tipo de persona, ¿verdad? Pero antes uno usaba el cuaderno y escribía todo. Y ahora efectivamente eso no pasa, incluso en condiciones presenciales. Entonces, no sé si es que ahí tiene que ver o influye eso de no usar los sentidos, como decía Carlos Ovalle, ¿verdad? En su presentación, en que no le queden claro algunas cosas o si efectivamente, esto pensando en la clase, ¿verdad? O si es que efectivamente eso no tiene nada que ver. Eso. Eso, sí, lo que pasa es que depende de la persona. Yo creo que pasa mucho que hay algunos alumnos que lo que prefieren es concentrarse absolutamente en la clase. Entonces tener tanto su concentración auditiva como visual puesta totalmente en la clase porque los distrae hasta cierto punto el estar escribiendo. Eso le pasa a algunas personas. Hay otras que al estar escribiendo aprenden aún más porque están ocupando también la memoria motora al utilizar el lápiz. Eso va a depender de cada persona. Y creo que en este contexto perdón, eso en contexto pandemia, acaba de pasar una moto por afuera de mi casa. En este contexto de clases virtuales, lo que yo me he fijado que hay muchos chicos que lo que hace es mirar la clase y posteriormente con la grabación toma las notas. Entonces ve la clase finalmente 2 veces y las notas y lo más importante lo hace en la segunda edición. Al final lo importante, eso sí, es no hacer trampa, porque hay muchos que de repente, y yo sé que eso pasa, ya que pueden dejar la cámara puesta y se van a ver una película. Entonces esa no es la idea. ¿Ya? Esa no es la idea porque ahí no te va a resultar nada.
ver, al final todo es constancia, es práctica y es conocerse a uno mismo. ¿Ya? De nuevo, que me gustó mucho el ejemplo del deporte, Carlos, lo encuentro súper bueno. Algunos de nosotros corremos muy rápido, pero tenemos poca resistencia. Algunos ahí tienen mucha resistencia, pero corren más lento. Otros tienen problemas de la rodilla, otros van a tener problemas de la columna. Lo que les estoy tratando de decir con eso es que cada uno es diferente, cada uno tiene potencialidades diferentes y también tiene defectos diferentes, todos. Entonces es importante, es súper importante conocernos, entrenarnos y conocernos para no lesionarnos además. ¿Ya? Si lo llevamos como el ejemplo del deporte, con el cerebro es lo mismo. Hay que tener mucho ojo con eso y parte todo del autoconocimiento. ¿Dónde están nuestros límites? ¿Hasta dónde llega nuestro potencial? Eso es súper importante y hay que reconocerlo, conocerlo y desde ahí jugárnosla con todo para que nuestro potencial se estimule y nuestros defectos cada vez se disminuyan más. Cierto. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Una presentación? No sé si, Anselmo, ¿tú quieres decir algo? ¿Algo más de lo tuyo? Iba a hablar sobre mi experiencia personal. Claro. Ya. Bueno, yo, por lo menos en el colegio, yo era muy mal estudiando, pero igual tenía buen promedio. Porque mi manera de aprender en el colegio era como ir a clases nomás, y nada más. Y aprendía, iba, por ejemplo, a las pruebas de matemáticas sin estudiar, solo yendo a clase y tenía promedio 6,9. em, bueno, depende de la asignatura realmente también. Por ejemplo, en biología tenía que ya repasar algo. Pero al pasar el tiempo me di cuenta que igual eso no iba a ser beneficioso para mí en el futuro. Así que en primer año de universidad me propuse a cambiar eso, yendo a estudiar a la biblioteca. Yo fácilmente podría estar de 8 de la mañana a 9 de la noche en la U por ir a la biblioteca, estar en clase. El Felipe es testigo de eso, y yo estudiaba con él. Y de ahí fui viendo cómo me salía mejor estudiar. Em, por lo menos por lo que yo entiendo sobre mí, que yendo a clases, tomando apuntes y haciendo ejercicio, no necesariamente las tres juntas, pero de esas formas son de las que mejor aprendo. Y yo creo que lo más importante de estudiar es formar un hábito, porque como decía, yo en el colegio no, casi no estudiaba y en la U como que formé más un hábito, aunque no creo que mi hábito no creo que sea tan bueno ahora, pero es mucho mejor del que tenía en el colegio. Y em, por lo menos ahora, como no tengo la biblioteca, he tenido que rebuscármela un poco más, porque por lo menos la biblioteca funciona demasiado. Em, ahora lo que hago realmente es como para estudiar es ponerme metas semanales, porque me di cuenta que yo poniéndome metas diarias no, no funciono. Me pongo metas semanales, me pego unos post-it en la pared, en mi escritorio, para acordarme de todo lo que tengo que hacer. Y me hago lista y como dije antes, trato de hacer la mayor cantidad de cosas en un día si es que tengo tiempo. Y si es que un día no quiero hacer nada, directamente no hago nada. Pero al otro día tengo que seguir. La idea no es mm, dejarse. ¿Ya? Y también bueno, ahora ocupo más una aplicación que me recomendó el Carlos que se llama TodoBee,
lo voy a escribir en el chat. La ves como un beta en la aplicación. Y esa aplicación también lo ocupo para, así como recordarme cosas muy importantes, como por ejemplo, evaluaciones, trabajo y cosas así. Pero así como cosas que realmente tenga que hacer como en muy poco tiempo, ocupo los POSIT. Y también otra cosa muy importante, no dejar las cosas para el último, porque ahí es cuando yo creo que peor salen. Tratas de, eh, por ejemplo, estudiar a última hora, porque aprender es un proceso que lleva tiempo. Sintetizar todo, comprenderlo totalmente lleva mucho tiempo, no es de un día para otro. Y bueno, todo esto lo he ido aprendiendo así como por experiencia personal, generalmente. No es algo así como que haya buscado por internet de cómo aprender, sino que es prueba y error. Para mí fue prueba y error. Exactamente. Todo es prueba y error al fin y al cabo, o sea, levantarse al día siguiente e intentarlo y mejorar. Mejorar lo que uno ya hizo el día anterior. Por eso es que ese 1% mejor del caso anterior y uno va creciendo harto en esa curva de aprendizaje. La vida, prueba y error. Eso es el aprendizaje, efectivamente. Prueba y error. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, consulta. Si no es así, bueno, agradecer, ¿verdad? A Carlos Ovalle, a Carlos Ulloa y también a Anselmo, ¿verdad? Por esta actividad. Espero que les haya sido de utilidad, ¿verdad? Que les haya servido desde la experiencia de nuestros tutores y obviamente desde el conocimiento que tiene nuestro profesor Carlos en cuanto a estos ámbitos, así que les agradecemos por la asistencia y los invitamos obviamente al resto de actividades que estamos programando. Como ya lo dijo Carlos, ¿verdad? Una también forma para los estudiantes de primer año, en este caso, para organizar su tiempo es asistir a las tutorías que estamos ofreciendo, así que son bienvenidas. Y bueno, en el caso de los estudiantes de los años que vienen, creo que más allá de la tutoría, lo importante es que, como les dijeron en la charla, organicen su tiempo, sean constantes, ¿verdad? Y generen esos espacios adecuados para ustedes para que efectivamente los objetivos se alcancen. Creo que siempre tienen que mirar esos objetivos y la forma de alcanzarlos para cada uno es distinta. Pero obviamente estas estrategias, ¿verdad? Yo creo que les van a ser de mucha utilidad para poder planificar sus estudios y en definitiva todo lo que hacemos. A mí me pasa mucho que yo en este contexto de pandemia planifico desde lo que hago en mi trabajo hasta lo que tengo que hacer con mi hijo en las clases, a lo que tengo que hacer en la casa. Todo está en una lista y efectivamente yo creo que eso nos está pasando ahora y creo que es importante porque así también no nos olvidamos de todo lo que significa ser en este ámbito, ¿verdad? Y obviamente en la situación en la que nos encontremos como estudiantes, como profesores o como personas en general. Así que agradecerles por la charla. A mí me ha sido muy interesante, cosas que yo no tenía idea, creo que cosas que uno piensa, ¿verdad? Que la lleva en sí, esto es como cuando uno tiene hijos, aprende en el camino y también aprende del error. Así que muchísimas gracias a nuestros tutores y a Carlos por la charla y a todos nuestros asistentes y nuestras asistentes por estar presente, ¿verdad?, en las actividades de Obras Te Acompaña. Así que agradecerles y no sé si Carlos quisiera dar sus últimas palabras para despedir y dar cierre con esta actividad.
Sí, yo les doy las gracias a todos por haber asistido. Le doy las gracias especialmente a Carlos Ulloa y a Anselmo Rodríguez porque la verdad le salió súper bien y su experiencia es súper enriquecedora, incluso para mí también. Así que muchas felicidades, muchas gracias a todos los asistentes. La idea siempre de todo esto es hacerlo con mucho cariño para ustedes y que sirva, y que todos vayamos creciendo. Así que los esperamos también en las próximas charlas y muchas gracias.